Entonces, en la primera parte que voy a tocar de los residuos, los términos generales que se da la conceptualización y luego lo que son los residuos municipales. Hay una problemática muy grande a nivel nacional y no solo nacional, también esto sucede en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. En el país se genera aproximadamente 10.000 toneladas de residuos sólidos municipales. Esto es para el año 2018 en el informe que se dio en el MINAN. 6.93 millones de toneladas por año. Entonces, imagínense esas 19.000 toneladas que se genera, ¿no? Al día en el Perú. 52% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios y 35% son rellenos sanitarios de las cuales prácticamente no está yendo a este relleno, sino a un botadero, sino que a veces el término lo toman mal, ¿no? 27 botaderos para ser convertidos en rellenos sanitarios. Observamos nosotros en el mapa del Perú que todos los que se encuentran en verde, en la leyenda está ahí mal rojo, los que están con verde son los departamentos que sí se encuentran relleno sanitario. Y los que están azul son los que no tienen todavía relleno sanitario. Entre ellos está Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, ¿no? En el sur. Hay algunos datos estadísticos, también hasta el 2018, donde se dice que cada persona genera alrededor de 0.80 kilogramos por día en zona urbana. Miren, esto algunas veces hemos hablado, a veces en pregrado, ¿no? Y se les preguntaba, hicimos algunas encuestas en los estudiantes, y pues a veces generaban por día mayor cantidad, 2.2, 1.5 kilogramos por día. Pero ha ido esto reduciéndose, ¿no? Entonces, hemos visto de que también se está creando algo de conciencia en la población para que eviten lo que es generar mayor cantidad de estos residuos. De los residuos sólidos que son aprovechables, del 54%, 4 millones de toneladas aproximadamente, son residuos sólidos orgánicos, o sea, una mayoría, ¿no? Vamos a decir casi un 50%. Solo 1% son aprovechados, lo demás va a un relleno sanitario, va a un botadero, ¿no? Del 20%, es decir, 1.5 millones de toneladas, son residuos inorgánicos. Solo el 2% son aprovechados. Los demás, igual, va al relleno sanitario o botadero. 36% de las municipalidades no han cumplido con promover la sensibilización y capacitación para que la población se involucre en la minimización de la generación de residuos sólidos y segregación en la fuente. Fíjense que es un valor muy alto, ¿no? Que no han cumplido con las metas que el MINAN y el Ministerio de Economía, pues han dado para que esto se está trabajando de tal manera que apoyo a las municipalidades para que se cumpla con lo que es un manejo adecuado de residuos sólidos. El 59% de municipalidades no han implementado programas de selección en la fuente y recolección selectiva. Entre ellos está Junín, Lima, Cusco, Puno, Piura, Ayacucho, Huancavelica. Es decir, ustedes deben saber si es de que a sus casas les dejan una bolsa y vienen una vez por semana y se la llevan. Y ustedes han clasificado sus residuos en esta bolsa con los que pueden ser aprovechables. Latas, por ejemplo, de envases que son latas de envases de alimentos, caja de cartones, botellas, ¿no? De PET. Entonces, si no lo están haciendo, pues eso deben ver una sanción para ellos, ¿no? Solo 2% de recicladores son formalizados.
Hasta el año 2018 existen 98.000 recicladores a nivel nacional que son informales y solo 1.813 recicladores son formales. El nivel de morosidad anual que hay en el pago de arbitrios del servicio de limpieza pública fluctúa entre 60 y 70% a nivel nacional. Este es otro problema también por las cuales muchas veces la municipalidad indica, ¿no? Cómo vamos nosotros a ser efectivo, cómo vamos a poder dar el debido servicio si la comunidad, si la población, no, el ciudadano no paga sus arbitrios de servicio de limpieza. Entonces, tenemos ahí un gran problema, ¿no? Porque si no hay dinero, fondos, pues siempre, y nosotros exigimos, ¿no? Que por qué no ha venido el recolector, por qué no se ha llegado, por qué no hace, y después no se preguntan si es que realmente ha cumplido con mi compromiso como ciudadano de pagar, ¿no? Algunas estadísticas en Puno de lo que indica el INEI. La disposición final de los residuos, relleno sanitario 1. Bueno, esto según la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAN. Me imagino que ha reportado la municipalidad que tiene un relleno sanitario. Áreas degradadas para la recuperación hasta el 2018 son 109, imagínense, son varias. Áreas degradadas para la reconversión son 2. Disponen en relleno sanitario 1. Generación de residuos sólidos en las 13 provincias, 174,000 toneladas al año de residuos municipales. Entonces, fíjense, es bastante alto también la cifra que indica que se genera de residuos sólidos. Y bueno, tenemos a las 13 provincias que han sido que se tiene la estadística, ¿no? Azángaro, Carabaya, Chucuito, y bueno, vamos por Puno, la ciudad en Puno. La generación municipal aquí en Puno tenemos de 42.053.20 toneladas por año, ¿no? Bueno, después sigue, primero es San Román, y después es Puno, o sea, de todas maneras es bastante alto. La generación municipal diaria que ocurre, vamos a decir, en Puno es de 115.21 toneladas por día. ¿No? Por ejemplo, comparando con Arequipa, es 750 toneladas por día en Arequipa. Y la generación municipal per cápita en Puno tenemos es de 0.6, ¿no? Habíamos dicho en las zonas urbanas, en la mayoría en Lima, en las ciudades donde hay mayor población, pues se tiene de 0.8. Bueno, ustedes están con 0.6. Hace un promedio de 0.58. Bueno, tenemos nosotros que a través de varias imágenes tengo de años atrás, ¿no? Que como se ve en lo que es en las imágenes, tenemos que los residuos eliminados de una manera pues terrible. Esto es de Puno, en febrero de 2017, en junio del 2018, ¿no? Totalmente deja mucho que pensar, ¿no? De las autoridades, la población, cómo puede estar de esa manera. ¿Cuáles son estos impactos de esa disposición final de los residuos sólidos en botaderos? Pues tenemos nosotros que de los residuos sólidos pasa por procesos, ¿no? De cambios, procesos químicos, de las cuales en un inicio, cuando hay la degradación, va a eliminar un olor bastante a putrefacción, sulfuro de hidrógeno. Y si este residuo pasa por 4 fases de descomposición, y en una de estas pues tenemos al final lo que es la metanogénesis, en las cuales va a dar metano, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces tenemos aquí en este botadero que está aquí, va a haber líquidos. A estos líquidos
se les dice que son lixiviados. Estos lixiviados, pues puede infiltrarse a la napa freática, puede contaminar ríos si hay por ahí, o algo, vamos a indicar si hay áreas verdes, es decir, hay un afloramiento del lixiviado, ¿no? Un escurrimiento que puede ir a cuerpos de agua y contaminarlos. Alguna vez, comento, mi tesis de doctorado fue con lo que es el relleno, el botadero de aquí de la ciudad de Arequipa, y de las cuales hice un análisis de ese lixiviado y es altamente, tiene compuestos que son altamente tóxicos. Entonces, imagínense que se va a contaminar lo que sea aguas superficiales, por ejemplo, es dañino. Luego, pues, si se volatiliza el biogás, como estamos hablando, sulfuro de hidrógeno, metano, pues eso nosotros vamos a inhalar, ¿no? Podemos tener quizás hasta contacto de todos los que son recicladores, si es que están ahí trabajando. Bueno, ahora está prohibido que haya un botadero los recicladores, ¿no? Bueno, genera olores desagradables a los que se encuentran muy cercano. Entonces, todo esto observamos que puede ocurrir, ¿no? En lo que es un botadero que no está debidamente diseñado con, por ejemplo, usar ese biogás que no esté en el ambiente, sino más bien usar ese biogás, ¿no? Para lo que es energía de biomasa. Entonces, también, esos los lixiviados que se deben totalmente tratarlos. La contaminación del agua por contenido de metales pesados en la basura doméstica, la percolación de la napa freática en las aguas superficiales, emisión de gases al efecto invernadero, ¿no? Es uno de los dióxido de carbono, el metano, son sustancias, gases que forman parte del GI, ¿no? Gases del efecto invernadero. La quema también de residuos sólidos nos da dioxinas y furanos, gases tóxicos, y pues vamos a tener una cantidad de agentes patógenos. ¿Qué son los residuos sólidos? Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido, o puede estar también en semisólido, de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Es decir, decimos residuos sólidos a todo lo que producto que ya nosotros no lo necesitamos, ¿no? Pues vamos a decir en casa, en lo que es en los alimentos, eliminamos lo que es la parte superficial, la cáscara, y lo eliminamos, ¿no? La clasificación de los residuos. Vamos a ver de acuerdo. Puede ser según su origen, según su gestión y según la peligrosidad. Según el origen, tenemos que puede ser domiciliario, cuando la fuente es en las diferentes poblaciones, ya sea en casas que viven o edificios, urbanizaciones. Los residuos comerciales que vienen a estar dados situándose en avenidas, por ejemplo, ¿no? Restaurantes, hoteles, tiendas comerciales, tiendas de boticas, tiendas de ropa, etcétera. Residuos de limpieza y de espacios públicos. Residuos, por ejemplo, los parques, ¿no? Los parques que hacen la limpieza va a generar, pues de ahí también los señores de limpieza pública van y recogen este tipo de residuos que dejan. Residuos de establecimientos de salud, residuos industriales, ¿no? De los diferentes tipos de industria, residuos de las actividades de construcción, residuos agropecuarios, residuos de instalaciones o actividades especiales. Es día de Puno, ¿no? Y en que entonces hacen fiesta por las calles o en pues vamos a tener alguna festividad y dejan a veces todo eliminan a veces al suelo, no lo llevan a un contenedor. Residuos de ámbito municipal,
según la gestión, son de municipal o son residuos de ámbito no municipal. Decimos que son ámbito municipal a lo que es residuos domésticos y los comerciales, institucionales también, los centros educativos, instituciones que son grandes, ¿no? Que pueden estar también dentro del municipal. Residuos de ámbito no municipal se refiere a la industria, a los residuos hospitalarios. Y según la peligrosidad, pueden ser residuos peligrosos, donde están, se dice que son peligrosos y tienen una característica de peligrosidad. Y los residuos que no son peligrosos. Entonces, habíamos dicho municipal, de las viviendas y comercios, y no municipal, que puede ser de la industria, de la minería, de la construcción, de los hospitales. Para esto tenemos un marco legal de las cuales nos basamos para ahora en el decreto legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su respectivo reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2017 del MINAC. Entonces, a partir del 2017 ha cambiado, teníamos antes la Ley 27314, que eso ha sido derogada, entonces ya se ha mejorado, ¿no? Y vamos a ver solamente algo pequeño respecto a lo que indica la ley. Bueno, está hablando en el título 1, disposiciones generales, principios y lineamientos de la ley, del artículo del 1 al 7, cuál es el objetivo, la función que tiene, en qué ámbito se da, ¿no? Se aplica la ley. Título 2, la eficiencia de los materiales y minimización en la fuente. En la anterior ley no se hablaba de lo que es minimización, valorización, en cambio ahora sí, ¿no? Título 3, responsabilidad extendida del productor. Ahora se involucra al generador, ¿no? Y también al productor del que se va a generar este tipo de envase, por ejemplo, de residuo. Esto hablo, por ejemplo, en lo que son residuos agropecuarios. Título 4, competencias en materia de residuos sólidos. Título 5, gestión y manejo económico y ambiental de los residuos. En el título 6, información sobre el manejo de residuos sólidos, educación y participación ciudadana. En el título 7, mecanismos para el financiamiento de la gestión de residuos sólidos. Y en el título 8, régimen de supervisión, fiscalización y sanción. Fíjense que donde tenemos mayor sanción en una empresa, por ejemplo, es respecto al mal manejo, gestión y manejo de los residuos. Es decir, ¿por qué? Porque falta capacitación, una de ellas, sensibilización, que lleven a cabo, por ejemplo, la documentación que se requiere. Entonces, es importante que nosotros cumplamos, debemos saber bien lo que dice la ley y su reglamento para ponerlo en práctica. El objeto. El presente dispositivo legal, con el fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia y el uso de materiales y regular la gestión y manejo de los residuos, ¿no? Tenemos que aprender a minimizar, a reducir, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenía todos los días que comprar el pan y esperaba que el señor me dé de la panadería una bolsa, si yo son 30 días, son 30 bolsas, al año 360 bolsas solo del pan. Y si voy multiplicando o sumando y multiplicando, ¿no? Sumando de cuántas bolsas adquiero en el día, que voy a comprar algunos otros insumos. Y luego, si voy al mercado, ¿no? Con mayor razón, me dan a mí en cada bolsa separado el vegetal que yo estoy comprando. Y lo multiplico por los días, por el mes, por el año, pues vamos a tener pues que generamos cantidad de bolsas. Pero si yo tengo una bolsa de pan, para el pan de tela, para llevarlo todos los días, tengo yo una bolsa donde voy a colocar todas mis verduras sin necesidad que me estén metiéndome tantas bolsas, voy a minimizar las bolsas. O sea que no es algo difícil.
todos podemos hacer que se pueda minimizar lo que estamos generando de residuos. Y bueno, valorar a aquellos que sí se puede reciclar, ¿no? Es cierto, las botellas PET las pueden cortar, se puede obtener tela, se puede obtener una serie de productos, se están haciendo hasta ladrillos ecológicos, en fin, se puede todavía volver a usarlo. Lo que es material orgánico, también se está trabajando para hacer compost, ¿no? Entonces, esta valorización, ¿no?, hace que haya pues una sostenibilidad del servicio de la limpieza pública. La finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos, es decir, la gestión integral que estamos hablando desde un principio, tiene como finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos, ¿no? Esa es la parte principal. En segundo lugar, respecto a los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos. Se puede realizar, ¿no?, lo que es procesos de reutilización, reciclaje, el compostaje, que es obligatorio ya que las municipalidades estén utilizando el material orgánico para hacer compostaje, el coprocesamiento y entre otras alternativas que puede ver. Bueno, como indiqué, respecto a la ley, es un poco más simple, sin embargo, el reglamento pues nos amplía un poco más, ¿no?, referente a lo que es, inclusive, se tiene ahí la lista, una lista A en anexos de los residuos que son peligrosos. Y la lista B, los residuos que son no peligrosos. Entonces, cuando yo tengo que hacer mi caracterización de residuos, entre todo en lo que es industria, pues yo voy a tener que revisar el anexo y identificar qué código tiene para yo poder declarar los residuos que tengo codificado. Bueno, este reglamento tiene 3 disposiciones complementarias finales, 6 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria. Bueno, es todo lo que comprende el reglamento. Entonces, debemos poner énfasis en lo que es minimizar. Pues si yo generaba en casa una tonelada, ¿no? Si yo generaba en mi casa un kilo, pues voy a tratar de eliminar. Imagínense que nos digan a nosotros que de acuerdo a lo que tú generas de residuos vas a pagar, ¿no? Entonces yo creo que sí, a la fuerza todos estaríamos reduciendo los residuos, ¿no? Porque no voy a querer pagar muy alto. Entonces, me parece que como en otros países se paga de acuerdo a lo que generas. Ya, también debemos tener las disposiciones sobre reaprovechamiento, ¿no? Lugares de segregación de fuente, de generación, lugares de tratamiento, como parte del proceso de comercialización. Y para eso tenemos algunas infraestructuras de residuos sólidos. Tenemos, por ejemplo, la planta de tratamiento, gestionar mis residuos. Por ejemplo, si es el PET, las puedo cortar y en vez de que genere mayor volumen, voy a obtener mayor peso y menor volumen para poder quizás venderlo y trasladar a otro lugar. Plantas de transferencia. Estas plantas de transferencia se puede dar en distritos que son muy alejados al relleno sanitario y que en vez de que vaya cada compactador al relleno sanitario, por ejemplo, haga 5 veces, vaya hasta el lugar y gaste combustible, tiempo personal, pues yo solamente puedo enviar en un vehículo que tenga mayor capacidad solamente una vez, ¿no? Y no 5 veces al día. Otra infraestructura que es importante que haya es rellenos sanitarios. Estos rellenos sanitarios hay de 3 formas, 3 tipos: manual, semimecanizado y mecanizado.
El manual es cuando la capacidad de operación diaria no excede a 20 toneladas. Son para lugares que son más pequeños, menos población. Semimecanizada, cuya capacidad de operación diaria no excede las 50 toneladas. Y mecanizado, cuya capacidad de operación es mayor a 50 toneladas. Puno, ¿cuál sería de las tres? Porque sabemos que en Puno no hay un relleno sanitario, es un botadero. Bueno, tenemos ahí que debería ser un mecanizado, ¿no? De seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrá manejar también residuos no peligrosos. Entonces, hemos hablado términos generales, lo que es residuos, hemos visto la ley, veamos lo que es gestión de residuos no municipales. Cada sector es responsable de los residuos generados por las empresas que se encuentren bajo su jurisdicción. El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a que, es decir, toda empresa debe presentar una declaración de manejo de residuos sólidos todos los años, caracterizar sus residuos que han generado, manejar adecuadamente los residuos peligrosos, debe tener un almacén de residuos peligrosos el almacén debe ser con todo lo que es las características de seguridad, por ejemplo, debe tener techo, debe tener un extintor, ¿no? Debe estar totalmente, son de color rojo, los contenedores, debe estar cerrado. Presentar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos. Antes se presentaba una vez al año, ahora se presenta cada 3 meses. Pero eso también depende de cuánto de residuos peligrosos se esté generando. Almacenar, acondicionar, tratar de disponer estos residuos peligrosos de forma segura, sanitaria y ambiental adecuada. Ante emergencias, aplicar el plan de contingencias. Si yo tengo residuos peligrosos, debo tener un plan de contingencia, debo saber qué debo hacer inmediatamente como medida de correctiva, tener un antiderrame, por ejemplo, un skid de materiales que yo puedo utilizar para evitar este derrame o que pueda causar mayor daño. Da facilidades a autoridades de salud y sectoriales para ejercicio de funciones. Ya, eso como un paréntesis que hemos visto de en la gestión de las empresas, porque después vamos a tocar en otras presentaciones lo que son los residuos industriales. En lo que es gestión de residuos municipales, pues se tiene que diferenciando la municipalidad provincial de las funciones de las municipalidades distritales, ¿no? El PIGAR, por ejemplo, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, que elabora el provincial, ¿no? Donde va a unir, juntar de todas de las municipalidades locales distritales, ¿no? Para que tenga uno solo, por eso dice plan integral, ¿no? La distrital, que tiene también que hacer, pero pues vamos a decir que esto será solamente a nivel de su distrito, porque la provincia recolectará de todos los distritos para hacer el PIGAR. Planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos, entonces sabemos que esto es importante, que debe presentarse cada 2 años. Las operaciones y los procesos de los residuos comprende, primero, esto es lo que es municipal, ¿no? Barrido y limpieza de espacios públicos. Luego viene lo que es la segregación. Hablamos ahora de una segregación selectiva también, ¿no? Almacenamiento, la recolección, la valorización, el transporte, la transferencia, el tratamiento y la disposición final. Pues todo eso se tiene que dar, se tiene que hacer dentro de lo que es la gestión de residuos sólidos en la municipalidad. En el artículo 37, porque esto es nuevo, se dio recién,
La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse. Esto incluye la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la valorización energética, es decir, aprovechar los residuos, en todo caso, para dar, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Pues esta energía de la biomasa que le decimos pueda generar después, ¿no? Convertirse en energía eléctrica y, bueno, podamos tener energías, electricidad en nuestras casas, por ejemplo. Y esto se realiza en una infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. Otros instrumentos que es importante resaltar también es el Plan RES, ¿no? El Plan Nacional de Residuos, que es en cumplimiento del Plan Nacional de Acción Ambiental, ¿no? En las cuales se trabaja lo que es el diagnóstico, los objetivos estratégicos, las metas, el cronograma, el de presentación y gestión manejo de los residuos, y en marzo que debe presentarse el reporte del plan ante el MINAN y la UEFA. El programa de segregación en la fuente de la recolección selectiva, el acuerdo de producción limpia, el registro de información en el sistema de información en el CIGERSOL. Entonces, las municipalidades deben reportar al finales de febrero del año anterior, ¿no? Todo lo que han realizado. Las empresas operadoras de residuos sólidos, que son las encargadas de transportar y dar a disposición final del residuo sólido para las industrias, deben presentar el informe trimestral. El generador no municipal presenta el 15 de abril su declaración anual de residuos sólidos y el manifiesto cada trimestre. Esos son para lo que son las empresas, ¿no? Una vez al año, dice. Entonces, el 15 de abril de todos los años tienen que presentar su declaración. Y el manifiesto, como les había indicado, cada trimestre. Y tenemos varias guías técnicas que nos ayudan. Entonces, podemos nosotros revisarlas y ver y hacer adecuadamente. Por ejemplo, tenemos la guía de caracterización de residuos sólidos municipales, la guía para elaborar e implementar un programa de segregación en la fuente, la guía para elaborar el plan provincial de gestión integral, también la guía para elaborar el plan de distrital, la guía de capacitación a los recicladores para la inserción en el programa de formalización municipal, guía para la formulación del plan de recuperación de áreas degradadas por los residuos sólidos municipales, ¿no? Estos son últimos que han salido, guías para la formulación del programa de reconversión y manejo de áreas degradadas. Bueno, otra que tenemos que ya estaba antes era la guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario, porque ya existe, ya tenemos que tener, antes de decir que esta área será para un relleno sanitario, tengo que evaluar, ¿no? Si es que cumple todas las, de acuerdo a lo que me indica a mí, ¿no? Lo que está inscrito en el reglamento. Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre del relleno sanitario mecanizado. ¿Ya? Entonces hay para lo que es el relleno sanitario manual y para el relleno sanitario mecanizado. Entonces hay varios que han tenido botaderos. Entonces actualmente están haciendo su plan de cierre de ese botadero. Hasta hacer inclusive, tienen que dejarlo previamente ya saneado, recuperado esos suelos degradados que ha quedado. Tenemos nosotros el código de colores en lo que es gestión y manejo de residuos para poder hacer de una manera correcta, ¿no? La gestión viene a ser las actividades técnico-administrativas de planificación, coordinación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de las acciones del manejo de los residuos sólidos. Y el manejo viene a ser las actividades técnico-operativas como barrido, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos.
Entonces, en la pirámide que tenemos nosotros, en esta imagen a la izquierda, pues tenemos que primero tenemos que minimizar, ¿no? Después tenemos que aplicar las 3 R's: reducir, reutilizar, reciclar, luego hacer el tratamiento, ¿no? Si es que se requiere, depende, y disposición final de relleno sanitario o a un relleno de seguridad. El relleno sanitario va todo lo que es, pues, residuos que no son peligrosos. Generalmente son los municipales, ¿ya? Los municipales, los comerciales, más no lo que son residuos peligrosos. Estos van a un relleno de seguridad. Enfoque de la gestión de los residuos. Entonces, hemos ido indicando los pasos, pero a ver, para ustedes también, ¿no? ¿Cuánto estamos nosotros centrados en cuál es el recorrido que da? Primeramente, hemos dicho minimizar. Pueden tener quizás varios ejemplos también, ¿no? De cómo podemos minimizar el papel, por ejemplo, que actualmente muchas de las empresas ya no están enviándonos para que vamos a pagar, ¿no? Sino no nos mandan los recibos, inclusive para lo que es los servicios de agua y de luz, podemos nosotros solicitar de que sea por internet. Generación y separación de los residuos, paso 2. Me gustaría preguntar cuántos realmente, bueno, pueden levantar la mano y voy a decirles cuántos realmente separan sus residuos sólidos. ¿Hay quienes lo hacen o no lo hacen? Entonces, es importante, me dicen, pero si viene el recolector igualito los va a juntar todos. Pues no importa. Se supone que ya dentro de poco la municipalidad tiene que hacer ya la segregación selectiva. Entonces, nosotros aprendamos a separar y, pues, por ejemplo, aquí nosotros viene los días viernes, nosotros tenemos lista ya la bolsa, una bolsa grande que ha sido hecha en la planta de tratamiento de reciclaje, y ellos están produciendo las bolsas y que está generalmente dando a varios distritos de Arequipa. Son bolsas grandes, entonces nosotros ahí colocamos, viene el viernes, lo sacamos, viene el vehículo con las recicladoras y se los lleva, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya están empezando a reciclar los compuestos en materia orgánica. Entonces, aparte nos dan otra bolsa y ahí tenemos que colocar lo que son los residuos de la cocina, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Para hacer el compost. Pues nosotros tenemos que apoyar también. El paso 4, el transporte, los vehículos de recolección, pues deberían ser vehículos totalmente que tengan, que sean mecanizados, con evitar que el personal tenga que cargar, sino hidráulicos, que se empuja con sus llantas, se coloca en el riel y esto por sistema hidráulico va a voltear y se va a llenar en la compactadora. Es decir, nosotros tenemos que tratar de mejorar también la calidad de trabajo que tienen los señores que trabajan en el manejo de residuos. La valorización de material energética que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, los RAE, las botellas, los papeles, el reciclaje, el compostaje. Entonces, aquí esto es importante para reducir. Entonces, al relleno sanitario, pues ya no va a ir la cantidad que nosotros estábamos en al principio, sino va a ser quizás un 50% se puede llegar a reducir. Para eso, pues, hacemos ahí algunos, se hace algunos convenios con las empresas que van a comercializarlos, el material que nosotros estamos entregando. La disposición final debe ser entonces en un relleno sanitario, pero un relleno sanitario es una instalación que controla los gases, controla los lixiviados, que no debe haber olores.
Entonces, habíamos indicado, ¿no? Desde todas las operaciones y procesos, y ya lo hemos visto, en la valorización del material, la reutilización, reciclaje, compostaje, en valorización energética, coprocesamiento, coincineración, biodegradación y biochar. Los residuos de competencia de las municipalidades son, pues, los domiciliarios y los comerciales. También se considera algunos residuos municipales especiales que se generan a veces en la zona urbana, ¿no? Por ejemplo, los residuos de laboratorio de ensayo ambiental y similar. Los residuos de los lubricentros, de los centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos, residuos de demolición o remodelación de edificaciones de obras menores. Es decir, estos residuos municipales especiales no está, la municipalidad no puede hacerse cargo de esto, ¿no? Para esto, pues, hay empresas en las cuales, por ejemplo, recolectan los aceites de lubricantes, ¿no? Para hacer un tratamiento y hacer una recuperación. La municipalidad deberá establecer una tasa especial para el manejo e incluye la recolección de estos residuos. De los centros veterinarios, por ejemplo, sí se los saben llevar, siempre y cuando no sean peligrosos, ¿ya? ¿Por qué es importante esta actividad? Referente a lo que es los recicladores, a las empresas operadoras, son un grupo de los, vamos a decir que están conformando los recicladores. Antes, pues, veíamos en las esquinas que los señores que trabajaban aquí o las señoras, pues abrían las bolsas, las dejaban mal, y ellos estaban expuestos a riesgos biológicos, riesgos físicos, riesgos químicos. Pero ahora no, se les capacita, se les da el material adecuado, se les está capacitando para que ellos formen una pyme, ¿no? Y puedan trabajar como asociación. Luego tenemos las empresas operadoras de residuos sólidos. Antes eran empresas EPS o EC, empresa prestadora de residuos sólidos. Y la otra era empresa comercializadora de residuos sólidos. Ahora se ha unificado, ahora es solamente empresa operadora y está a cargo el MINAM, ¿no? El Ministerio del Ambiente. Pues tenemos ahí que recolectan los residuos de viviendas, de establecimientos comerciales, de instituciones públicas o privadas. Las funciones de la provincial: barrido, almacenamiento, segregación en fuente, recolección y transporte. Norma y supervisa en su jurisdicción el manejo de los residuos. Yo he visto, pero a veces la población falta sensibilizarlos y capacitarlos. Para lo que es provincial, ¿no? A ver, perdón, estamos hablando del provincial, correcto. También puede tener la provincial una infraestructura de disposición final. Para eso, aprobar los instrumentos de gestión ambiental y los proyectos de inversión pública y privada de infraestructuras de residuos sólidos, recuperación o reconversión de áreas degradadas, aprobar instrumentos de gestión ambiental complementarios del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, tiene esta supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de servicios de residuos sólidos en su jurisdicción. Autorizar y supervisar y fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción. O sea, tiene algunas funciones la municipalidad provincial y la distrital. Pues estamos aquí desde la generación, barrido, almacenamiento, segregación en fuente, recolección, transporte. Normar en su jurisdicción el manejo de los servicios de residuos sólidos en el marco de su competencia. Más bien aquí hay algo, ellos no tienen que evaluar estudios de impacto ambiental de lo que son instalaciones, ¿no? De
de almacén de residuos sólidos. Sí supervisa, fiscaliza y sanciona el manejo de residuos de los generadores del ámbito de su competencia a los recicladores y el manejo de residuos de demolición o remodelación, ¿no? Entre todo lo que son los RCD, residuos de construcción y demolición. Entonces, tienen que hacer cumplir la minimización a través de las 3 R, reducir, reusar y reciclar. La segregación, la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Luego el aprovechamiento, bueno, acá tenemos algo pequeño para colocar pequeños maceteritos, ¿no? La transferencia, como observamos ahí, tenemos aquí que está transfiriendo en una instalación, en un vehículo de mayor capacidad, de 5 toneladas, y puede hacer de una manera un solo viaje para ir a llevar a lo que es los rellenos sanitarios. Entonces, hemos visto todo el proceso que va a la municipalidad y hemos visto las funciones de la municipalidad provincial y distrital. Para que, bueno, una de las actividades que es importante que se debe realizar en ya sea municipal y no municipal es lo que se dice caracterización de los residuos sólidos. Es decir, mis residuos, ¿qué genero? ¿Cuánto genero? ¿No? ¿Cuáles son las propiedades de mis residuos? Si estoy hablando de las municipales, pues es bueno hacerlo cada 5 años. Primero, debo planificar y proyectarme, luego hacer el diseño, dimensionarlo luego y finalmente evaluar. En este proceso, ¿no? Pues yo tengo que saber qué tipo de residuos estoy generando. En la planificación, ¿no? Vamos a tener nosotros que requerir de el apoyo de lo que son el personal de limpieza pública, porque vamos a tener que ir a tocar puertas y recolectar los residuos de cada puerta. Vamos a dar un número de muestras, no quiere decir que a todos, porque imagínense, son 500,000 y no podemos ir a los 500,000, ¿no? Vamos a ver lo que es rentas de quiénes son los propietarios, catastro, la parte de las rutas. Luego, la logística para abastecernos del material que se requiere. Coordinaciones generales con los diferentes niveles de la municipalidad para hacer la aprobación y ejecución. Para eso es importante que haya una resolución de alcaldía o resolución de la gerencia municipal. Y pues nos tenemos que armar nuestro plan de trabajo. En este plan de trabajo, bueno, he dado más o menos coordinar con las autoridades y funcionarios de la municipalidad, todos deben estar, también nos dar algunos requisitos y también deben estar comunicados, identificar las zonas de muestreo por estrato socioeconómico, determinar el tamaño de muestra, cuántos vamos a hacer, vamos a hacer la caracterización, ¿no? A quiénes los vamos a hacer, a qué estratos, determinar cuáles son los recursos que necesitamos, gestionar los recursos para que nos otorguen. Por ejemplo, vamos a utilizar, y es de acuerdo a la guía, me dice que son 8 días. Pues 8 días, tengo que tener bolsas para los 8 días, para los, vamos a decir que sean 100 la muestra. Entonces tendré que tener 800 bolsas, tendré la movilidad, ¿no? El personal, recursos humanos. Informar y sensibilizar a los participantes de estudio, a los que vamos a formar el equipo. Empadronar a cada casa que van a hacer ellos, se les coloca ahí un pequeño sticker y también se les aplica una encuesta. Se recolecta y entrega bolsas, se determina qué parámetros, procesar y analizar resultados, redactar el informe,
Entonces, todas estas actividades se hacen durante, para la caracterización, primero las coordinaciones y luego 8 días de recolección de los residuos. Tenemos ahí la fórmula para ver el número de muestra, ¿no? El número de viviendas que van a participar en este estudio de caracterización. Bueno, ahí hay un ejemplo aplicativo, cuántas viviendas hay y según el nivel de confianza, la desviación estándar, el error permisible y el porcentaje de contingencia que yo voy utilizando la fórmula, pues en este caso, por ejemplo, para este total de viviendas de 16.967 viviendas. Hay datos que son importantes, ¿no? Que observamos ahí. ¿Cuál es la generación per cápita? 0,61 kilogramos por habitante por día. De igual forma se hace para los no domiciliarios, es decir, para los comerciales, a los establecimientos. De igualmente aplico, me sale 74 establecimientos. Y hablaba sobre los estratos socioeconómicos. Tenemos 3 estratos, alto, medio, bajo. El nivel socioeconómico A, tenemos que son las urbanizaciones residenciales de arquitectura sobresaliente, esas son sus características, poseen todos los servicios urbanos, sus habitantes gozan de altos ingresos. Lo que es medio es el nivel socioeconómico B y C, urbanizaciones antiguas y populares, densamente pobladas, poseen servicios básicos con mejores condiciones que el estrato bajo, un ingreso económico un poco mayor o igual al sueldo mínimo legal. Y en el bajo tenemos nosotros, en este estrato están los niveles socioeconómicos C, D y E. Son asentamientos humanos con viviendas precarias, carecen de algunos servicios, ingreso económico familiar por debajo del sueldo mínimo legal. Es un modelo de encuesta, ¿no?, que se aplica. Las rutas de recolección, cómo se va a ir haciendo, ¿no? Hay que diseñarlo. Bueno, vamos a ir dando ahí sobre cómo se van a entregar las bolsas, por ejemplo. Dice, primeramente yo comunico sobre la ejecución de estudio. Bueno, quien habla, yo he participado en varias veces en caracterización. Hemos tocado puertas, hemos indicado que le hemos dado una carta de bienvenida, de difusión de lo que se va a hacer y que está dentro del grupo que ha salido para que se realice la caracterización, ¿no? Vamos nosotros con esa carta, el sticker de la casa que va a ser caracterizada, después ellos nos tienen que dar algunos datos, información, durante las 7 días, una bolsa con sus residuos que ha generado. Entonces, lo empadronamos, sensibilizamos a cada participante, tenemos que explicarles, porque si no, ellos no van a saber comprender qué queremos hacer, ¿no? Tenemos que explicarles. Aplicamos encuestas, les damos bolsas, muy bien. Entonces, todo eso se hace durante 8 días. El primer día es un día cero, decimos, porque a veces no han comprendido muy bien. Entonces, cuando volvemos a ir, ya se les termina vemos si ha estado todo ok, sino también les volvemos a indicar cuál es el procedimiento. Ahí están los formatos de pesos, el código que se les va a dar a cada uno, número de habitantes. Les vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuántos viven en casa? 2, 3, 4, 5 personas. Y vamos indicando lo que me va dando a mí cada día, para luego sacar la generación per cápita por persona por día. Y así tenemos algunos indicadores para los establecimientos comerciales, mercados, instituciones educativas, ¿no? Para que tengan idea que pues esto depende, también se les ha considerado, ¿no? Primero la población y después también a lo que son establecimientos. Después tenemos nosotros que tener, una vez aplicar la composición física, qué cantidad de plásticos, qué cantidad de papeles, qué cantidad de
de material orgánico o vamos a encontrar una variedad de residuos. Entonces, nosotros vamos a hacer el procedimiento de colocar en un plástico, vamos a decir, de 1 metro por de 5 metros por 2, más o menos, los residuos que vamos recogiendo cada día y hacer un cuarteo. Ahí ustedes pueden observar, es esto, se hace el cuarteo, se toma este cuarto, nuevamente se hace el cuarteo, ¿no? Para obtener la muestra. Entonces, por eso acá estamos indicando, se utiliza la muestra de un día sobre el pavimento del plástico grande, se rompen las bolsas, se vierten todo el montón para homogenizar y se muestran los trozos residuos más voluminosos, hay que hacerlo más pequeño. Si se tiene volumen de residuos muy grandes, se divide en partes. No olvidar mezclar clasificando en bolsas o recipientes pequeños. Separo todo el papel, separo todo el orgánico y los voy a pesar después. Se calcula el porcentaje promedio. Y bueno, voy a tener después este cuadro, esta matriz en las cuales me indica el tipo de residuos y la generación de residuos sólidos en porcentaje. Por ejemplo, aquí observamos que es 62.08 materia orgánica. Luego viene madera, follaje, 1.19, papel, 2.75, y así sucesivamente indico de lo que hemos encontrado, ¿no? Al final vamos a encontrar un material que ya no lo podemos clasificar, hay de todo un poco y entonces lo ponemos otros, ¿no? Pero son siempre residuos domiciliarios. Vemos la densidad. Hacemos en un cilindro, medimos ahí la altura y el diámetro del recipiente, recogemos, hacemos al azar unas bolsas registradas y pesadas y el contenido se vierte a este cilindro. Cuando está lleno el recipiente se levanta 20 centímetros sobre la superficie y se deja caer. Se mide la altura y se registra. Entonces esto es para ver la densidad. Entonces, aquí tenemos otro formato para llenar la densidad. Luego tenemos lo que es la segregación en fuente, que esto es importante para reducir y que se pueda reaprovechar, ¿no? Para esto hay que también focalizar en qué estratos voy a trabajar lo que es la segregación selectiva. Esto, por ejemplo, de los puntos ecológicos, las municipalidades han ido a instituciones, por ejemplo, de las universidades, y han colocado estos contenedores, ¿no? Y han colocado así de esa forma, ¿no? Vidrio verde, azul papel, plástico blanco, para que los estudiantes, pues, tengan como dice, su punto ecológico y puedan ir segregando de una manera que se pueda reaprovechar. Descripción de la segregación hasta la comercialización, ¿no? En un inicio, pues, se ha realizado, ¿no? A lo que el grupo que se ha identificado que se va a trabajar, ya se les ha sensibilizado lo que tienen que hacer. Ya después esto ya es común, ¿no? Todo el tiempo ya saben que van a venir tal fecha y entonces ellos recolectan, ¿no? Y vienen los recicladores con su vestimenta adecuada, ¿no? Vamos a decir, los equipos de protección personal. Descripción de la implementación desde la segregación hasta la comercialización. Entonces, eso se hace una sensibilización a quienes van a ser parte de esta segregación. Se hizo con un grupo y ahora cada vez aumentan más las urbanizaciones o los asentamientos, ¿no? Los poblados que haya. Se realiza el planeamiento de rutas, también igual que la recolección de residuos, se hace también
un planeamiento de rutas, de horarios y vehículos de recolección. A través del plano catastral, nosotros podemos saber cuáles van a ser las rutas. ¿Dónde se inicia? ¿Por dónde va a ir? ¿No? Recolectando. ¿En qué forma va a ir? ¿En qué hora? Tiene que ser una hora que no sea pues muy complicado, ¿no? Resultados. Tenemos ahí que hay un reporte de esto, de los residuos que se están se están recogiendo de esta segregación, y luego tenemos nosotros que indicar en ese registro, en ese formato, ¿no? El valor también que tiene, el peso, y después para ser comercializado. El plano de ruta de recolección de la zona priorizada está con rojo, punto de inicio, y de esta manera va a ser su recorrido. Descripción de las fuentes de generación de residuos orgánicos. También se está haciéndose ahora en algunos distritos, por ejemplo en Arequipa, ya están empezando a recolectar residuos orgánicos, que puede ser de mercados, ante todo, de limpieza de áreas verdes, de restaurantes, ¿no? De domicilios también están haciendo. Y bueno, se puede hacer el famoso compost, que es importante para mejorar los suelos, ante todo agrícolas, ¿no? Parques y jardines. Tenemos ahí el 17 de mayo, es Día Mundial del Reciclaje. Entonces debemos aprender. Y bueno, sí es la norma técnica peruana 058, 900-058-2019, que ahora está actualmente vigente. Los aprovechables son de color verde: papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques y compuestos, o sea, los tetrapack o tetrabric, que también le dicen. Metales no aprovechables tenemos el negro, papel encerado, cerámicos, colillas de cigarros, residuos de los sanitarios, orgánicos marrón, peligroso rojo, ¿no? Las pilas, las lámparas luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas y otros. Esto es para el ámbito municipal. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un contenedor rojo? Nadie. Yo creo que nadie tiene rojo, ¿no? Uh-huh. Ya, entonces ahí tenemos para cada contenedor ahí que el MINAN ha estado promocionando. Y bueno, tenemos nosotros ahí las etapas que se debe dar para cada una de los procesos, ¿no? Para la cadena de reciclaje, la recolección y transporte. Es como indicaba aquí, ¿no? Yo he visto aquí en muchos lugares que los trabajadores se están levantando en peso, y pues estamos hablando de la seguridad y salud ocupacional también, ¿no? Acá tenemos otro, que son los que actualmente tenemos, hay subterráneos, ¿no? De las cuales después eso, que no se ve muy mal, tiene muy buen paisaje. Aquí tenemos en la imagen lo que tienen las plantas de reciclaje, ¿no? Que vierten aquí lo que han segregado, la segregación selectiva, y por aquí van colocando lo que corresponde. Bueno, los equipos de protección personal que debe tener todo personal que esté trabajando con lo que es residuos sólidos. Bueno, creo que el tiempo se está venciendo. Para terminar esto, hay también algunos, bueno, les estoy pasando algunas imágenes en las cuales se ve dónde están plantas de segregación del distrito de Santiago de Surco, ¿no? El compost que están haciendo y pues dando para los jardines.
Tenemos ahí en Puno, que también ya hay quienes están reciclando, pero de manera no como debería ser, sino no la municipalidad que con los recicladores, sino otros que están realizando. La disposición final debe ir a un relleno sanitario de la provincia de Huamanga, y este es el relleno sanitario de Puno. Eso es lo que yo he encontrado, pero yo no cuando he ido a Puno yo no he visto esto, ¿no? Debe ser el que se va a hacer recién, el diseño. Pero para eso ha tenido que tener alguna selección especial para el diseño, una selección del área, ¿no? Compatibilidad con el uso del suelo, los planes de expansión urbana, la minimización y prevención de impactos sociales, sanitarios y ambientales, los factores climáticos, topográficos, geológicos y geomorfológicos, hidrogeológicos. Debe tener cobertura, es decir, ¿con qué voy a estar compactando yo los residuos? Entonces debe tener muy cerca al relleno sanitario. Y ahí tenemos el relleno sanitario de Guaycoloro, que es el primero de los rellenos sanitarios a nivel nacional, que funciona muy bien, produce energía eléctrica, ¿no? A partir de lo que es los residuos. Y bueno, aquí, por ejemplo, les muestro, ¿no? Este es un acopio de residuos. Señores, cuando el público que está escuchando, tenemos nosotros algunos materiales, por ejemplo, que no podemos colocarlo al señor recolector que se va a llevar, al señor de la municipalidad. Tenemos, por ejemplo, lámparas, tenemos fluorescentes, tenemos la poda del jardín. Entonces, esto no se lo va a llevar. Somos nosotros que debemos ir a un lugar donde la municipalidad debe tener este acopio y que está totalmente separado, ¿no? Por ejemplo, acá hay RAE, y dejarlo. ¿Ya? Esto lo hacen, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Tuve una visita de pasantía y este relleno sanitario tiene un área para que puedan, van en sus autos y van y dejan totalmente, y cada uno va y lo deja, no es que se lo voy a dar a alguien que lo coloque en orden, no, cada uno va y lo coloca en el contenedor que debe ser. Ahí es un relleno sanitario en Magdeburg, por ejemplo, que observamos cómo es el cierre de están haciendo todo el drenaje, ¿no? Para lo que es, si hay lluvias fuertes ahí, están tratando ya para colocar la geotextil aquí encima, y aquí está ya terminada una gran parte, y miren, han quedado como un área verde, ¿no? Totalmente forestada. Y en el lado derecho, esto también, dentro de ese lugar, hay un lugar donde se da todo lo que es material de construcción, donde lo van a pasar por una demolición y lo van a separar. O sea, tiene todo un proceso. En la parte de abajo tenemos para el control de los gases, ¿no? Del metano, de lo que está produciendo este relleno sanitario, porque ese gas lo utiliza. Bueno, estamos ahora en un tiempo muy especial, ¿no? Estamos con el COVID-19 y está generándose gran cantidad de residuos. Para esto también nos ha dado el manejo de residuos sólidos de las actividades que se van a reactivar. Primero es mi salud. Cumplir con lo establecido en la ley número 30.884 que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, y el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 006-2019. Tenemos la ley de plástico también, pues también tenemos que saber utilizar adecuadamente y evitar usar el plástico. Ya, en el COVID, por ejemplo, pues se recomienda reducir la generación de los residuos sólidos al mínimo. Al cocinar, las familias generan residuos orgánicos como cáscaras de huevos, de frutas, de verduras, entre otros. Aprovechar estos para elaborar compost, abono natural. Hemos tenido un buen tiempo que no está trabajando cuando ha estado muy alto el número de infectados, entonces hemos estado pasando por tiempos muy reducidos los trabajadores en lo que es
en el manejo de residuos porque estuvieron capaz contagiados con el COVID. Desechar todo lo que solo lo que genera tu familia durante el aislamiento social. No es apropiado deshacernos de aparatos eléctricos. O sea, no es tiempo para estar eliminando ese tipo de residuos. Durante la inmovilización social es obligatorio. ¿Qué hacer con los residuos? ¿Qué hacer? Por ejemplo, los guantes, ¿no? Pues debemos nosotros colocar en bolsas, ¿no? Y cerrar, por ejemplo, cerrar las bolsas, hacerle 2 veces, amarrarlas también, y pues eliminarla en una segunda bolsa. Ahora, se habla también referente, pues, a lo que estamos usando todos los días, los que estamos sanos, ¿no? Pero también del grupo que se ha infectado. Entonces, y que también está generando también cantidad de este tipo de residuos. Si algún familiar presenta síntomas de COVID-19, ¿cómo tratar mis residuos? Los pacientes y familiares que generan residuos, pañuelos, utensilios, toallas, mascarillas, deben colocarlos en una bolsa de polietileno y amarrarla. Luego rociar sobre la bolsa hipoclorito, o sea, la lejía, o en la dilución que indique la etiqueta del producto. ¿Ya? Disponerlo en un tacho con tapa que contenga otra bolsa. Depositar ahí los residuos y amarrarlo. Esto dará mayor seguridad durante su traslado y recuerda que una vez cerradas no puedes abrir por ningún motivo. Ok. Entonces, tenemos ahí que no solo la basura puede contaminar al mundo, también lo hace nuestra actitud. Bueno, vamos a hacer, continuar. Hemos estado hablando lo que es residuos, lo que son residuos municipales, domiciliarios, comerciales, y el que también es importante, es muy importante tomar en cuenta los residuos industriales. ¿Cuáles son los residuos industriales? Se indica que es muy amplio, es muy complejo porque tenemos diferentes tipos de industria. No todas son iguales, pero sí se siguen los mismos procedimientos. Hay insuficiente legislación específica para el manejo de residuos peligrosos porque tenemos una variedad de residuos peligrosos, poca conciencia industrial sobre los efectos del inadecuado manejo de residuos. Los residuos peligrosos se disponen en su mayoría en botaderos, en forma conjunta con los residuos municipales. Existen pocos rellenos de seguridad, son muy pocos los a nivel nacional. Por ejemplo, los del sur tenemos que llevarlo hasta Nazca, no, Ica es el más cercano, después hay que llevarlo hasta Lima. Falta de enfoque integral sobre el manejo de los residuos peligrosos, con pocas excepciones, los efluentes que contienen desechos potencialmente peligrosos se trata solo en forma esporádica o no reciben un tratamiento alguno. Un ejemplo, porque hay muchos ejemplos en estos ya en el Perú y a nivel mundial también. En Choropampa y Cajamarca, ¿no? 151 kilogramos de mercurio líquido fue derramado. Entonces, tenemos ahí más de 1,000 intoxicados que hubo en ese tiempo.
ha dejado unas secuelas de intoxicación que hasta aún persisten en la población. 95% de casos arreglados extrajudicialmente, ¿no? Porque la empresa no consideró y no aceptó y bueno, han tenido que ser de una manera judicial. Los residuos de establecimientos de salud, por ejemplo, en hospitales, postas, los residuos industriales, pues vamos a decir, la industria textil, las curtiembres, las papeleras, las mineras, las industrias alimenticias, vamos a decir, de lácteas, fideera, cárnica, pues todas van a generar siempre residuos, ¿no? También hay residuos radioactivos generados en centrales nucleares y en las instalaciones que utilizan materiales radioactivos. Los hospitales que trabajan ante todo con lo que es el tratamiento del cáncer, ¿no? Que trabajan con isótopos radioactivos, ¿no? Tratamiento de baños de cobalto, etc. Los residuos de la actividad de construcción, la minería, los desmontes, los relaves de lo que es el drenaje ácido, los residuos agropecuarios, de todos los que son envases de los plaguicidas. ¿Quiénes participan? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El Ministerio del Ambiente es el ente encargado de todo lo que es la gestión de manejo de residuos sólidos. Entonces, él aprueba las leyes, ¿no? Que se debe dar, las guías, ¿no? La política y dentro de lo que se debe, cómo se debe gestionar, tratar estos residuos. El Ministerio de Salud y Transporte, porque se van a transportar los diferentes residuos, ¿no? Las empresas operadoras, por ejemplo. En normas técnicas tenemos actualmente, dadas por INACAL, el manejo de baterías usadas, manejo de lo que es, o la guía para envases usados, ¿no? Usados de plaguicidas y afines, guías para el manejo de residuos químicos de baterías usadas, manejo de aceites, ¿no? Los aceites comestibles usados, que en Lima, por ejemplo, hay una planta donde recolecta de todas las de restaurantes, ¿no? Lo que son aceites, también de aceites usados, reaprovechamiento energético, etcétera. Manejo de neumáticos, manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, hay estas normas en las cuales, pues, especifica los procedimientos para poder hacer un adecuado proceso en su disposición final. Tenemos para esto, en el caso de las baterías, hay empresas que lo adquieren y nuevamente lo tratan, ¿no? Entonces, eso es positivo para evitar que se esté generándose mayor cantidad de residuos y que son peligrosos. Anteriormente les había indicado que toda industria debe hacer su declaración anual de residuos sólidos, debe entregar trimestralmente sus manifiestos de residuos peligrosos. Las empresas operadoras son las únicas que se pueden llevar los residuos de las industrias. Ellos no pueden entregar a los recicladores. Tenemos algunos instrumentos de gestión que deben tomar en cuenta: su plan de manejo de residuos, su guía de manejo de RAE, el plan de minimización de residuos. Actualmente están elaborando, ¿no?, las empresas su plan de minimización y valorización de sus residuos. Los residuos industriales son de ámbito de gestión no municipal, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso, hay de los dos, que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprende los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. El proceso de tratamiento de un residuo. Entonces, en una empresa, en una industria, cualquiera que sea, se genera dos tipos de residuos. Los residuos de oficinas, ¿no?, que vienen a ser los domiciliarios y en las cuales va a venir el recolector y se los va a llevar. Pero también hay también de la planta,
¿no?, de la planta donde se procesa, vamos a tener otro tipo de residuos, ¿no? Si son, ¿qué tipo de residuo es orgánico o inorgánico? ¿No? Si es posible que se pueda reciclar o no, si son peligrosos. Si son peligrosos, hablamos de que tiene una característica especial. Por ejemplo, son corrosivos, es reactivo, es explosivo, es tóxico, inflamable, patógeno, radioactivo. Por ejemplo, mantenimiento a sus equipos, usa un wipe, usa aceites, usa grasas. Entonces, eso, por ejemplo, es un residuo peligroso y es inflamable. Entonces, cuando yo he generado eso, debo tener en un almacén de residuos peligrosos en un lado ubicado. Él estaba hablando sobre lo que es la batería. ¿Cuál de todas esas características es? Es corrosivo, entonces lo debo tener separado el corrosivo. Algunos ejemplos tenemos ahí, tenemos el generador de residuos de fabricantes de productos químicos. Tipos de residuos que generan ellos: ácidos, bases fuertes, residuos reactivos, residuos inflamables, productos químicos comerciales. Una industria de impresión: residuos fotográficos con metales pesados, soluciones de metales pesados, residuos de tintas, solventes usados. Fíjense que algo que es importante, estamos hablando de minimización de residuos. Conozco de varias empresas que están minimizando sus residuos. Por ejemplo, las imprentas tienen residuos de tintas. Las tintas eran, digo yo, peligrosas. Algunas, acuérdense que tenían hasta plomo, ¿no? Pero ahora no, tenemos ahora tintas ecológicas. Entonces ya no serían peligrosas. Entonces, por eso es de que hay varias empresas que están tratando de mejorar en sus procesos, los equipos, los insumos químicos, para evitar generar estos residuos, porque el costo de estos residuos a la empresa operadora les va a aumentar también en sus costos, ¿no?, de los productos. Entonces, esto es bueno que las empresas piensen en ello, ¿no? Para diseñar un sistema de manejo de residuos sólidos debemos tomar en cuenta, en una industria, qué cantidad de residuos genero, cuál es la cantidad proyectada de residuos para saber cómo va a ser mi almacén. Este almacén es temporal, es decir, lo voy a hacer de 5x5, 10x10, depende cuánto genero para la semana, ¿no?, para hacer mi almacén adecuado. Porcentaje de residuos peligrosos y los que no son peligrosos. ¿Qué otras características tienen? ¿No? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, que para el caso de las industrias no solo son 4 colores, sino tenemos más colores, 7, ¿no? Metales, vidrio, metales amarillo, vidrio verde, papel cartón azul, plástico blanco, orgánico café. Los generales son negros y los rojos tenemos que son peligrosos, pero de los peligrosos, algunos son no reaprovechables y otros son reaprovechables. Por ejemplo, les hablaba de los aceites usados, ¿no? Hay muchos riesgos de estar expuesto a ese tipo de residuos, por eso es de que es importante, ¿no? Es importante que esos residuos que genera la industria deben tener todo un proceso, un tratamiento. Por eso es que se controla. También tengo que ver la incompatibilidad de mis residuos peligrosos, ¿no? Si puede estar un fácilmente inflamable 2, pues sí es posible. Entonces tengo que revisar en mi almacén. En una industria tengo 2 almacenes, el de residuos peligrosos y el almacén temporal de residuos no peligrosos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo colocan ahí sus almacenamiento de residuos, ¿no? Hay un cartel, pero debe estar señalizado con los colores y dividido totalmente, ¿no?, los residuos que se está obteniendo de todo el proceso. Hay sistemas de tratamiento.
El tratamiento que puede darse a los residuos son separación de sólidos y líquidos, puede ser tratamiento físico-químico, un tratamiento biológico o un tratamiento térmico. Todo lo que estamos hablando de tratamiento, generalmente esto lo hace ¿quién? Lo hace por ejemplo, lo hace la empresa operadora de residuos, ¿no? Que puede, ¿no? ¿Qué podemos lograr con un buen manejo de residuos sólidos en nuestro país? Que se conserven nuestros recursos, un buen manejo de reciclaje, una buena recuperación de áreas. La cantidad de residuos sólidos que generamos diariamente en nuestros hogares, en el colegio, en el trabajo, hay que reducirlo. Y entonces, dentro de lo que es la empresa, yo tengo, por ejemplo, hay una empresa que tiene varias, genera residuos orgánicos y hacen compost ahí mismo. Y al jardín que tiene, pues le van agregando el compost y pues tienen muy bien presentable, son ecoeficientes, les digo. Hay que ser responsable a cada uno de los diferentes generadores, lo que por las características de los residuos generados son considerados como peligrosos. Hay que respetar nuestro planeta, nuestra casa. Bueno, algunos ejemplos de degradación de residuos, ¿no? Para tomarlo en cuenta y que pues tratemos de evitar el usarlo, ¿no? Un relleno, un almacén, ¿no? Donde debe estar totalmente bien dividido cada tipo de residuo. En este caso estamos viendo que tienen cilindros, ¿no? Que están generando y estos cilindros están bien acondicionados, ¿no? En cambio, este que ven, por ejemplo, al aire libre, fíjense, esto no es un almacén. Pues si hay una fiscalización, yo sé que va a salir mal porque no es adecuado. Todo residuo peligroso debe estar techado, ¿ya? Y debe tener un extintor, debe tener todas las medidas de seguridad. Esto es lo que puede ocasionar las mineras, ante todo, ¿no? Que están contaminando ríos, ¿no? Y de verdad que es muy terrible ver en Madre de Dios eso es lo que sucede. Bueno, Madre de Dios no, en varios lugares también. Entonces, hay que caracterizar los residuos, ver las propiedades que tienen los residuos en la planta, ¿no? Hay que especificar y acondicionar los residuos en la empresa, usar recipientes adecuados, los de colores que hemos visto, el uso de bolsas, uso de embalajes. Bueno, no solo la basura puede contaminar al mundo, también lo hace nuestra actitud. No se olviden, por favor, que eso tienen que tenerlo presente. Bueno, nos queda un poco de tiempo. Ok. Ahora sí se logra visualizar. Voy a proseguir. Ya. Entonces tenemos ahí, les decía, las imágenes en las cuales hay una disposición final de los residuos peligrosos de hospitales, de centros médicos, de las cuales hay un almacenamiento que no está adecuado ni una disposición final. Se ha encontrado muchas veces en botaderos que hay agujas, hay lo que son materiales que vienen de lo que son centros hospitalarios. Reportaron heridas punzocortantes en un año, esto en Japón. Se reportaron niños que se infectaron al robar jeringas usadas en las basuras del hospital. Entonces, y esto se ve continuamente, casos en los cuales, pues, como les indicaba, tópicos, centros médicos que no son muy grandes, en las cuales no tienen un adecuado manejo de sus residuos y entonces lo eliminan de una forma que no es correcta. Tenemos normas técnicas, que por ejemplo la resolución ministerial 217-2004 del MINSA,
Tenemos otras, por ejemplo, lo que son procedimientos para el manejo de residuos hospitalarios, gestión y manejo de residuos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Considerando esta resolución, la 1295 del 2018, sobre lo que es gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Entonces, tenemos 3 áreas, lo que es establecimientos de salud, de servicios médicos de apoyo y lo que son centros de investigación. Para esto, en la norma, se trata de lo que es establecer los lineamientos y procedimientos para una gestión y manejo de residuos sólidos generados para estos establecimientos de salud, ¿no? Para estas 3 áreas y de manera integrada y sanitaria y ambientalmente adecuada. Estandarizar las condiciones de seguridad a los pacientes, personal de la salud de limpieza y visitantes expuestos a residuos sólidos peligrosos que allí se generan. Brindar alternativas para minimizar la generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Lo que se trata es reducir el impacto negativo. Tenemos residuos generados en procesos de actividades para atención e investigación médica, son diversas, pero también tenemos lo que son, les decía yo, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios, consultorios, ¿no? Y de las cuales, pues, están contaminados con agentes infecciosos y pueden contener altas concentraciones de microorganismos. ¿En qué lugar, en qué tipo de materiales? En las agujas hipodérmicas, las gasas, los medios de cultivo, los órganos patológicos, inclusive restos de comida, ¿no? Papeles, embalajes y material de laboratorio. El establecimiento de salud son aquellos que realizan atención de salud con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, ¿no? Entonces, esos son los fines con los que se tienen esos establecimientos, hospitales, ¿no? Los servicios médicos vienen a ser las unidades productoras que pueden estar dentro de este establecimiento, dentro de un hospital, o pueden estar aparte. Por ejemplo, ellos realizan patologías clínicas, anatomía patológica, diagnóstico con imágenes, servicio de traslado de pacientes, atención domiciliaria, centros ópticos, laboratorios de prótesis dental, etcétera. Y los centros de investigación, ¿no? Son generalmente donde se hacen ensayos clínicos. Entonces, la clasificación de los residuos hospitalarios, según, vamos a ver la clasificación según la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica en lo que son químicos, infecciosos, contenedores presurizados, farmacéuticos, punzocortantes, patológicos, generales y radioactivos. 8, ¿no? En 8 grupos. El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, el CEPIS, lo clasifica en infecciosos, especiales y comunes. La norma técnica del Ministerio de Salud lo clasifica en residuos biocontaminados clase A, residuos especiales clase D y residuos comunes clase C. Los residuos biocontaminados, que son de bolsa roja, son los peligrosos generados cuando se atiende al paciente ¿no? en diagnósticos y también en investigaciones médicas. Son agentes infecciosos o se puede tener altas concentraciones de microorganismos, pero estos se subdividen en A1, A2, A3, A4. Los A1 es directamente cuando es atención al paciente. Ahí se va a generar residuos biológicos, excreciones, exudados, ¿no? Se incluye también material que haya estado en contacto con el paciente en salas, ¿no? Los de tipo A2 son material biológico, los cultivos, lo que en laboratorio se tiene, vacunas vencidas, muestras contaminadas, cualquier residuo contaminado por estos materiales.
Tenemos también los residuos punzocortantes, los residuos de animales contaminados. Ya, estos son los que son, vamos a decir, deben estar en bolsa roja, todos los que vienen a ser los residuos del tipo A. Luego tenemos los residuos especiales, que son de bolsa amarilla. Son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales con características físicas y químicas y potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y reactivo, ¿no? Tenemos ahí, también hay una división. B1, residuos químicos peligrosos, los quimioterapéuticos, los antineoplásicos, plaguicidas fuera de especificación, solventes, mercurios de termómetros. Y los B2, residuos farmacéuticos, medicamentos parcialmente utilizados, vencidos, contaminados, desactualizados, no utilizados. Y los residuos radioactivos, el tipo B3, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son de los rayos X también, que se da de lo que los laboratorios de lo que es neoplástico, por ejemplo. Y la clase C son los residuos comunes, bolsas negras, ¿no? Y de estos también estos se dividen en C1, C2, C3. C1, papeles de la parte administrativa, sin contacto con pacientes. C2, vidrio, madera, plásticos, también que no estén en contacto con paciente. Y el C3 de lo que es la preparación de en cocina y de la limpieza de jardines, ¿no? Que también no está con los pacientes. Tenemos entonces en el tipo C va a haber residuos reciclables que se pueden todavía reutilizar. Para diseñar este sistema de manejo de residuos sólidos que son hospitalarios, pues debo tomar en cuenta la composición de los residuos. Acuérdense que les dije que en cualquier tipo de lugar siempre tengo yo que saber hacer mi caracterización de residuos. Entonces, debo saber mi composición de residuos que genero yo en el hospital o en el centro médico, ¿no? En cualquier establecimiento de salud. Cantidad actual de residuos generados, la cantidad proyectada de residuos, porcentaje de residuos infecciosos especiales y comunes, el A, el B y el C. ¿Y qué es lo que se realiza el proceso? Generación, se almacena, vamos a ver que hay 3 tipos de almacenamiento, recolección, almacenamiento central, tratamiento, intrahospitalario o extrahospitalario, lo puedo yo dentro del hospital tratarlo o también puede ser que se lo entregue a otra empresa para que realice el tratamiento para su disposición final. Todos los residuos hospitalarios deben estar acondicionados, identificados, ¿no? Garantizar identificación apropiada, debe facilitar el transporte y limpieza, mantener hermeticidad, deben estar bien totalmente herméticos, cerrados, clasificación y tipo de residuo. Tenemos ahí que tiene todo un procedimiento para que esté adecuadamente acondicionado, ¿no? No debe, dice, exceder de 2/3 de su capacidad, no debe estar pues al rebose las bolsas, porque generalmente siempre utilizamos bolsas dentro del, vamos a decir, dentro del material del recipiente contenedor. No debe exceder las 2/3 de su capacidad. Viables con capacidad del 20% superior al volumen del recipiente, bolsas cerradas sin aire. Entonces debemos dividirlos, acuérdense de los, ya sea el tipo de residuo, biocontaminado, común, especiales, no deben estar juntos, ¿no? El manejo de los residuos hospitalarios, pues, se tiene en cuenta de acuerdo a la peligrosidad que tiene, a la forma que tiene, es líquido, es sólido, semisólido,
con el fin de reducir los riesgos a la salud, los costos del tratamiento del residuo y la posibilidad de reciclar. Pues hay que hacer una adecuada segregación de los residuos, no como se ve en la imagen, ¿no? Vemos amarillos, vemos rojos y no es correcto. Residuos de fuentes radioactivas como cobalto, por ejemplo, cesio, ellos tienen un especial tratamiento, ¿no? Los residuos radioactivos se almacenarán temporalmente en un recipiente especial plomado, o sea, totalmente una caja de plomo. Residuos de microbiología deben ser previamente autoclavados. El residuo biocontaminado A1 y A2 tiene que ser sometido a tratamiento. Por eso, hay algunos que se hacen tratamientos dentro de la, como dice, intrahospitalarios. Los tratamientos de desechos infecciosos va a una incineración y a un autoclave. Por ejemplo, en Arequipa había incineradores, pero estos incineradores significa de que todos los gases se van hacia afuera, hacia el exterior, a la atmósfera. Entonces, se han cerrado totalmente, no pueden funcionar. Se debe tener otro tipo de tratamiento térmico que decimos por pirólisis, ¿no? Donde se controlan los gases, pero no hay, en el Perú no tenemos. En el Perú hay ciertas empresas que tienen de forma muy, el costo es bastante alto, pero son privadas. Eliminación definitiva reduce al 90% en la incineración, el volumen 70% en peso. O sea, fíjense que es una gran idea, pero la solución no es que eliminar, reducir, ¿no? El peso ni la infección, sino que se va a la atmósfera los gases que pueden ser muy altamente contaminantes. También se usa el autoclave, que eso sí no hay inconveniente. Los costos son menores, son para residuos de laboratorio de sangre y cortopunzantes. Estos son áreas críticas. Pues se debe tener lo que es bioseguridad del personal, adecuados equipos de protección personal, los símbolos que deben estar indicados, ¿no? Para que se tenga mucho cuidado. Almacenamiento primario, como les dije, hay un almacenamiento primario inicialmente donde se coloca, donde se está atendiendo inmediatamente todo consultorio en lo que es laboratorios tiene sus propios, ¿no? Al contenedor. Entonces, ahí es como observamos en las imágenes. El recipiente rígido debe densidad o fibra de vidrio u otro material rígido. Deben tener el color, la forma, de acuerdo al tipo de residuos que se va a generar. Si se utiliza bolsas de plástica, pueden ser bolsas de polipropileno o polietileno. El requerimiento en la actividad se realiza para recolectar los residuos de cada área, unidad y servicio y trasladarlos a su destino. O sea, debe haber ciertos tipos de, para hacer el traslado, coches, ¿no? De acuerdo al tipo de residuos que se va a generar. Al almacén que va a estar, vamos a decir, temporal, para que pueda después llevarse al almacén finalmente, ¿no? Para poder llevarlo a hacer el tratamiento o para que se lo lleven al relleno de seguridad. Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esos cochecitos que ustedes ven, ¿no? Porque hemos visto algunas veces que lo hacen, pero eso no es correcto. Se hace una diagramación de rutas también para recoger todo lo que son el almacén temporal. El almacén primario va al almacén temporal. El almacén intermedio o temporal de residuos es un área restringida y prohibido el ingreso. Debe tener un área muy especial, debe estar adecuadamente esta infraestructura, ¿no? Debe tener, por ejemplo, debe estar alejada de pacientes, debe haber una iluminación y ventilación, paredes lisas y pisos lavables, agua y desagüe y drenajes para lavado.
zócalos sanitarios, y luego llevar al almacén central o final, a la caracterización de residuos que se ha generado, ¿no? Señalizaciones, área de higienización debe tener. El tiempo de permanencia, no es que va a estar todo una semana, 10, a veces depende, ¿no? Dice, para biocontaminados y comunes no debe exceder de 48 horas. Excepcionalmente puede ser 72 horas. Los especiales no es mayor de 30 días calendario. ¿Ya? Y así debemos tener en cuenta el tiempo. Residuos peligrosos punzocortantes solamente hasta un día, o sea, es 30 días calendarios, ¿no? 1 litro por día. Estos son los vehículos que se utilizan para trasladar los residuos finalmente que no se pueden tratar o no se pueden, bueno, se lo tiene que llevar una empresa operadora especialista en residuos peligrosos. Este vehículo es totalmente cerrado, debe tener su plan de contingencia, debe tener las señalizaciones que se requieren, ¿no? Como indica. Los tratamientos que pueden darse es destrucción de punzocortantes, incineración, esterilización al vapor, autoclave, incineración, microondas, desinfección química y esterilización mediante gas. Bueno, hay algunas ventajas y desventajas de cuando yo uso una incineración, un autoclave, un microondas, o finalmente a un relleno de seguridad o un relleno sanitario. Ahí tenemos la muestra de cómo se destruyen las agujas, para evitar que sea, pues, como son punzocortantes, también puede causar daño. Los incineradores causan una serie de gases que pueden ser totalmente dañinos para la salud, por ejemplo, las dioxinas y furanos. Puede generar también metales pesados. Entonces, existen tecnologías más modernas. Actualmente en el Perú había en varios hospitales y totalmente se los han hecho cerrar porque estaban contaminados el ambiente. Ustedes, por ejemplo, los impactos, ¿no? Lo que genera gases ácidos, ácido clorhídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico, óxido de azufre, en fin, vemos ahí que es una serie de elementos que son altamente peligrosos. El relleno de seguridad que al final lo dejan ahí. Imagínense cuántos rellenos de seguridad tenemos que tener para todo lo que se genera. Entonces, agradezco la atención que ustedes han tenido, de escuchar, de estar presente. Espero que haya sido de mucho provecho para su sapiencia, más conocimientos, es importante. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Enseguida pasamos a la ronda de preguntas que nos hicieron llegar tanto en la plataforma digital como es el Zoom y también en nuestro Facebook. Entonces, comenzamos con Anthony Luque. Nos pregunta, ¿cuál es la mejor opción en la disposición final para los residuos de construcción? Es decir, bolsas de cemento, madera, escombros. Ok. Pues actualmente tenemos nosotros una ley en las cuales habla sobre este tipo de residuos. Sin embargo, no tenemos, no hay un lugar donde ustedes en Puno, por ejemplo, donde se esté haciendo reciclaje. ¿Por qué? Porque todavía se puede recuperar cierta cantidad de material, ¿no? Y otra que no se puede se necesita demoler y pues llegar a un relleno sanitario, ¿no? Siempre y cuando no sea peligroso. Entonces, les mostré en una de las imágenes que lo hacen en otros países, ¿no? En las cuales llega todo el material de construcción y eso lo tritura, ¿no? Debidamente también clasificado, que no sea, vamos a decir, que haya resinas o haya otro tipo de material que no puede ser reciclado. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta
es de Gladys Mendoza Ticona. Nos pregunta, ¿cuál es la mejor o cuál es el mejor método para tratar los lixiviados? Buena pregunta, ¿no? Porque aquí en el Perú, el único que está tratando sus lixiviados, por ejemplo, lo hace la empresa que les había indicado de Guaycoloro, que tiene su planta de un relleno sanitario, tiene su planta de tratamiento de lixiviados, y luego bueno, me imagino que esta agua es tratada para humedecer también lo que son los residuos que se encuentran en el relleno. Lo recirculan, por ejemplo, aquí en Arequipa, ¿no? Solamente dejan sedimentarlo, ¿no? Pero he encontrado sobre la forma de cómo hacer un buen tratamiento a través de bacterias, ¿no? Entonces, esa sería un buen estudio, porque es un problema lo que se genera en lo que es lixiviados en los rellenos sanitarios. Entonces, si yo lo recirculo, pues va a ser, no me va a causar mucho dificultad en el proceso, porque al final estoy humedeciendo, necesita tener humedad en los residuos para que se pueda conseguir que continúe su proceso de degradación. Sin embargo, estamos generando ahí foco infeccioso, ¿no? Entonces, mediante bacterias se tendría que hacer una degradación de ese lixiviado. Ahí, bueno, se puede hacer algunos estudios respecto a estos lixiviados. Excelente. Bueno, también tenemos otra consulta de Lucila Romero. Nos consulta, ¿cuál es el manejo adecuado para residuos agroindustriales? ¿Ya? Para los que son agroindustriales, como hemos visto en lo que es industria, primero caracterizar los residuos, ¿no? Separar los que son peligrosos. Y algo que no dije, ¿no? Ahí es de que yo debo saber siempre las hojas de seguridad, las hojas técnicas de cada, por ejemplo, de lo que son los envases, ¿no? De los plaguicidas. Entonces, si yo sé que puedo, es fácilmente, se puede quizás neutralizar, lo puedo quizás reutilizar, pero ¿para qué sería? Para poder, una vez limpio el envase, poder venderlo, más no utilizar para lo que saben hacer muchos, es venderlo y usarlo para llenar agua o quién sabe, hasta para las mismas usarlo, ¿no? Pero no debe ser eso. Sí se debe cortar así como lo hacen el PET, también sirve para hacer bolsas u otro, pero previo lavado, previo tratamiento. Y lo otro es de que se debe, las empresas que venden, las que proveen, que las que fabrican, son responsables de estos envases y ellos deberían fomentar también el de hacer tratamientos y ser responsables de dónde lo vamos a dejar ese envase, ¿no? Entonces, ese es el problema que tienen en lo que son agroquímicos, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, prefieren utilizar mayores envases más grandes para usarlo en pequeñas cantidades, genera más envases. Entonces, vamos a decir, comprar uno para mayor tiempo que comprar 10 para, ¿no? Continuamente. Entonces, eso, por ejemplo, algunas empresas sí lo están. Tengo una empresa que, por ejemplo, lo venden en cilindro, pero le colocan en un plástico de polipropileno bastante, que al final termino eso y el cilindro me queda limpio. Entonces, ese cilindro se puede reciclar. Perfecto. Otra consulta que tenemos de Freddy Raúl Ramos Arcaya nos consulta, ¿cómo podríamos impulsar a la población para que puedan cumplir con la clasificación de sus residuos sólidos? Sí, y la sensibilización, que me parece que hacerlo extensivo por los medios de comunicación podría ser uno, ¿no? Otros
es tocar puertas. La verdad que cuando hemos hecho segregación selectiva y hemos ido a las casas, es la única manera a veces de tener ese contacto personal con la población. Lamentablemente ese tiempo no lo podemos hacer, pero cuando esto pase, creo que es cuando más interés se ve si uno está directamente explicándoles a la población. Porque se ha hecho en los colegios, por ejemplo, se ha hecho varias veces campañas. Y los niños también transmiten a los padres muchas veces cuando queremos enseñarles, por ejemplo, no al plástico. Y ha tenido muy buenos resultados también, ¿no? Pero la capacitación debe ser constante en las empresas, en las instituciones, ¿no? Se debe dar. Está bien, muchas gracias. La siguiente consulta es de Fernando Flores. La pregunta es, ¿cómo se trata los residuos orgánicos? Ya, están trabajando, recolectando los residuos para hacer el compost, ¿no? Bueno, ese es el más, bueno, el que están haciendo constantemente las municipalidades, porque es el más fácil de hacerlo, ¿no? Porque tenemos nosotros otro tipo de ¿cómo se puede aprovechar? Pero el compost también puede servir a paralelo a la lombricultura. En otros países, las lombrices son las que están realmente. Entonces, es bueno, ¿no? Yo he escuchado en varios lugares donde el terreno agrícola es muy pobre, y sin embargo, con la lombricultura y el compost, porque las lombrices se alimentan del compost a una madurez media, ¿no? Y entonces se puede esto diversificar y mejorar. Perfecto. Otra consulta de Anthony Luque nos indica, en obras de construcción actuales, ¿cuál debería ser la disposición final de los residuos de construcción netamente peligrosos? Ya, cuando son peligrosos, siempre se debe acondicionar. Es decir, nosotros debemos, el encargado, el responsable, porque cuando ahora hablamos de proyectos, pues son responsables de todo su material que va a generar de residuos sólidos. Pues estos residuos peligrosos se deben tratar de compactarlos, ¿no? Y acondicionar de tal manera que se lo pueda llevar la empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Los que son peligrosos le corresponde a una empresa operadora. Si se puede, bueno, los que no son peligrosos debería ser las municipalidades, pero vemos que esto no se está dando, y es por eso que tenemos por todo lado a veces eliminado escombros, y que la verdad es mal paisaje, deteriora, y eso no es lo correcto. Perfecto. Una última consulta de Evaristo Vázquez nos pregunta, en lo referente a la caracterización de residuos sólidos, ¿cuánto tiempo es su duración para hacer la caracterización en gobiernos locales? Para todos es 8 días, excepto para las industrias que tienen el proceso, por ejemplo, tengo de 10 días, vamos a decir, una curtimbre necesita todo su proceso de inicio a fin hasta que esté curtido 10 días, entonces tengo que tener 10 días de caracterización, pero en todas las municipalidades son 8 días, ¿no? El primer día es el día que tenemos el de empezar a hablar, y quizás vamos a tener algunos inconvenientes, pero después son 7 días los que yo voy a colocar para tener después finalmente cuánto están generando, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, así como de ECOMAS Consultoría y Capacitación, agradecer a cada uno de los participantes, agradecer a la doctora Elizabeth Bejarano Mesa por depositar todo el conocimiento en cada uno de los participantes. Por medio del presente, hacerles la invitación al curso de capacitación gratuita denominada Gestión Integral de Recursos Hídricos, que se llevará a cabo el día 31 de octubre, esto impartido por el ingeniero magíster
Hugo Flores. Una vez más, agradecer a los participantes y hasta la próxima. Muchas gracias. Ok, gracias a ti también, Richard, por la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima.